Buenos días. Hoy, 29 de julio de 2020, siendo las 9:30 horas, y de conformidad con lo dispuesto en los puntos primero y segundo del acuerdo tomado en la sesión extraordinaria número 10, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, 16 de abril de 2020, los puntos análogos del diverso consenso de sesión extraordinaria número 11 de 29 de abril de 2020, así como los puntos similares del acuerdo de pleno de sesión extraordinaria número 13 de 28 de mayo de 2020, mediante el cual se determina, entre otras cosas, continuar celebrando las sesiones del Pleno por videoconferencia y en apego a lo dispuesto en el acuerdo de medidas complementarias en las instalaciones del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y sus oficinas regionales, así como el protocolo de actuación ante la contingencia que hoy nos concierne, así como en términos del artículo 1 de la Ley sobre el uso de medios electrónicos y firma electrónica para el Estado de Guanajuato y sus municipios, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 26 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. En ese sentido, y con la finalidad de que no exista duda sobre la interacción de los magistrados ahora enlazados a través de medios electrónicos, así como de las personas que tendrán acceso a la sesión una vez que se ponga esta a disposición del público en general a través del portal web institucional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y sus redes sociales, les pido me manifiesten a los señores magistrados que cuentan con audio y video de la sesión, expresándolo de manera ordenada y conforme al orden numérico de cada sala. Magistrado Eliberio García Monzón. Buenos días. Cuento con audio y video para continuar con el desarrollo de esta sesión. Gracias, señor magistrado. Magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán. Buen día a todos. Cuento con audio y video. Los veo y los escucho perfectamente para el desarrollo de esta sesión. Agradezco a la señora magistrada. Magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Buenos días, magistrado presidente, magistrada, magistrado, secretario general. Cuento con audio y video para el desarrollo de esta sesión. Los veo y los escucho perfectamente. Muchas gracias, señor magistrado. Magistrado Arturo Lara Martínez. Buenos días, los veo y los escucho perfectamente para el desarrollo de la sesión. Gracias, señor magistrado. Es así entonces que, verificadas las condiciones de audio y video, manifiesto que es pertinente señalar que cada uno de los integrantes del Pleno manifestará su decisión levantando su mano derecha para efectos del sentido de las votaciones y posteriormente procederá a ratificarlo de manera expresa con el uso de su voz, asentándose en el acta respectiva tales circunstancias. En caso de que alguno de los presentes requiera agregar algo más o hacer uso de la voz, le pido atentamente lo haga levantando también su mano derecha. No continúo sin antes saludar a la magistrada, magistrado, secretario general, y le pido a este último continúe con la sesión. Gracias, magistrado presidente. Buenos días de nueva cuenta, magistrada, magistrados. Procedo en esos términos, continuando para el desarrollo de esta sesión de nueva cuenta y para verificar que se encuentran enlazados a través de los medios electrónicos y presentes para el desarrollo de la sesión mediante videoconferencia. Pido al magistrado de la segunda sala, Eliberio García Monzón, que por favor me exprese con su voz y esté escuchando y visualizando los integrantes de este pleno. Gracias, señor secretario. Cuento con audio y video para continuar con el desarrollo de esta sesión. Gracias, magistrado. Magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala, le pido por favor que también me manifieste si continúa de manera ordinaria presenciando la sesión. Gracias, secretario. Cuento con audio y video, los veo y los escucho perfectamente para el desarrollo de esta sesión. Gracias, magistrada. Magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala, nos indica si continúa escuchándonos y viendo, por favor. Gracias, secretario general. Cuento con audio y video y los veo y los escucho perfectamente. Gracias, magistrado. Magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada, nos comenta, por favor, si continúa enlazado a la sesión. Sí, secretario, continúo escuchándolos y viéndolos de manera adecuada. Gracias, magistrado. De nueva cuenta, verificadas las condiciones técnicas de comunicación y audio, manifiesto que con su presencia, magistrado presidente, se integra quórum suficiente para sesionar válidamente de conformidad con el artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
y los puntos primero y segundo del acuerdo tomado en la sesión extraordinaria número 10, publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Guanajuato el 16 de abril de 2020, los puntos análogos del diverso consenso de sesión extraordinaria número 11 de 29 de abril de 2020, los puntos similares del acuerdo de pleno de sesión extraordinaria número 13 de 28 de mayo de 2020 y en apego a lo dispuesto en el acuerdo de medidas complementarias a las instalaciones del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y de las oficinas regionales de la Unidad de Defensoría de Oficio para la mitigación y control de los riesgos de la salud que implica el virus SARS-CoV-2, conocido como COVID-19, y el protocolo de actuación ante contingencia COVID-19. Gracias, señor secretario. Verificado así entonces el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito al secretario de cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Gracias, magistrado. Informando a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 11 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo documento y por último, asuntos generales. Gracias, señor secretario. Atendiendo al orden del día, en primer lugar pongo a su consideración el mismo y a su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior para habérsele remitido esta junto con la convocatoria para la presente sesión. Y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de esta propuesta, sírvanse así manifestarlo. Primera sala, a favor de la propuesta. Segunda sala, a favor de la propuesta. Tercera sala, a favor de la propuesta. Cuarta sala, a favor de la propuesta. Sala especializada a favor de la propuesta. Señores magistrados, la propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos de los magistrados ahora enlazados. Así, y para iniciar el listado de las ponencias, procedo a exponer la correspondiente a esta primera sala. Es así que aborda en primer término lo relativo al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 111/20, juicio en línea, interpuesto por las autoridades demandadas en el proceso de origen, como son el secretario de Ayuntamiento, director de Medio Ambiente y la síndico del Ayuntamiento, todas del municipio de San José Iturbide, Guanajuato, en contra del acuerdo dictado por el magistrado de la segunda sala, en el proceso número 1128/19, en el cual, entre otras cuestiones, concedió la suspensión con efectos restitutorios, no admitió la prueba confesional que ofrecieron las demandadas y finalmente desechó el incidente de acumulación propuesto por los hoy recurrentes. Previo al abordaje de los agravios, de los 3 agravios dirimidos por el recurrente, me permito contextualizar el asunto con algunos de sus antecedentes. Un ciudadano presentó demanda de nulidad en la modalidad de juicio en línea en contra de diversos actos, como fueron la resolución final recaída dentro del procedimiento administrativo en la cual se determinó revocar la concesión otorgada a favor del justiciable para realizar la separación, clasificación y traslado de residuos sólidos urbanos y de manera especial considerados no peligrosos en el municipio de San José Iturbide, así como el acta de ayuntamiento número 28 en su punto tercero de la sesión privada realizada el 1 de abril de 2019, en donde se aprobó por mayoría la revocación de la concesión. Mediante proveído de 6 de febrero de 2020, el ACUO, entre otros aspectos, concedió la suspensión con efectos restitutorios para que el actor siguiera explotando la concesión que le fue otorgada y continuó realizando la separación, clasificación y traslado de residuos urbanos y de manejo especial no peligrosos que se generen en el municipio de San José Iturbide. Asimismo, con fundamento en el artículo 54 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, no admitió la prueba confesional, consideró que el acto que se demanda es la revocación del título concesión para realizar la separación antes descrita y considerando el sentido en que se expresan los conceptos de agravios, consideró que resulta evidente que los puntos controvertidos como materia de la litis versan sobre situaciones de puro derecho. Asimismo, desechó de plano el incidente de previo y especial pronunciamiento de acumulación promovido por las autoridades demandadas, al considerar el ACUO notoriamente improcedente al promoverse en el expediente más nuevo y no en el más antiguo. Ante este panorama, las autoridades demandadas presentan los recursos bajo los agravios que hoy nos corresponde su estudio. Esta ponencia considera infundado el primer agravio por los siguientes motivos y fundamentos. En esencia,
señalan quienes recurren que les causa perjuicio el acuerdo controvertido, en virtud de que el juzgador dejó de considerar lo consignado en el ordinal 269 del Código de la Materia, pues al conceder la suspensión con efectos restitutorios para que el actor pueda seguir explotando la concesión que le fue otorgada y continuar realizando la separación, clasificación y traslado de residuos urbanos y de manejo especial no peligrosos que se generan en el municipio de San José Iturbide, Guanajuato, causa un evidente daño al interés público. Argumentan quienes recurren que en su momento acreditaron con el informe que les fue requerido que existen razones por demás objetivas que demuestran la existencia del perjuicio que se ocasiona, pues la actividad que ha venido desempeñando el actor por varios años en calidad de concesionario atenta contra la seguridad de toda la ciudadanía que conforma el municipio de San José Iturbide, poniendo en grave riesgo la salud de los habitantes y vecinos por un mal manejo de los residuos sólidos, con los cuales opera mediante el ejercicio de la concesión. Así las cosas, se parte de la premisa de que la suspensión del acto de resolución impugnada es una institución jurídica procesal que en función de medida cautelar o de seguridad, por regla general su otorgamiento tiene efectos conservativos, esto es, mantener las cosas en el estado en que se encuentran mediante la paralización transitoria de los efectos jurídicos y materiales del acto de resolución impugnada en tanto se pronuncia sentencia. En ese sentido, tratándose de la suspensión del acto de resolución impugnada, la tutela jurisdiccional efectiva se cristaliza en base a los principios de conservación y seguridad jurídica, mismos que tienen como fines ulteriores evitar daños y perjuicios irreparables o de difícil reparación, así como garantizar la plena ejecución de la resolución que llegue a dictarse. En la especie, en el proceso de origen se solicitó la nulidad de la resolución final de fecha 29 de abril de 2019, recaída dentro del procedimiento administrativo en la cual se determinó revocar la concesión del demandante, en virtud de que el mismo no atendió los requerimientos que le fueron solicitados en virtud de la concesión que actualmente goza. En esta línea argumentativa, tenemos que efectivamente el objetivo de la suspensión es mantener la situación jurídica de la parte actora en el estado en que se encuentra a la fecha de la presentación de la demanda para salvaguardar sus derechos y conservar la materia, hecho que en la especie acontece, pues la materia de la litis será la legalidad o ilegalidad de un acto donde se le está revocando a la parte actora la concesión que le fue otorgada. Así, del análisis de la convocatoria que en su momento se emitió para el otorgamiento de dicha concesión, se advierte que el objeto y la duración del respectivo contrato de concesión es la concesión parcial de los servicios municipales para el tratamiento integral de los residuos sólidos municipales que ingresan al tiradero municipal y que se generan en el territorio del municipio a través de la recepción, separación, procesamiento y reciclaje en esa municipalidad por el término de 15 años. Como puede apreciarse, dicha negativa de prestar el servicio concesionado trae como consecuencia efectos positivos, porque estos últimos implican una acción, una orden, una privación o una molestia, siendo únicamente estos aptos de paralización. Por ello, al conceder al magistrado de origen la medida cautelar, está conservando la materia de litigio, pues en el momento procesal deberá analizar la ilegalidad o ilegalidad de los motivos y fundamentos que tuvo la autoridad que hoy recurre para revocar la concesión que en su momento le fue otorgada a la parte actora. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia que me permito citar exclusivamente al rubro. Suspensión, la naturaleza omisiva del acto reclamado no impide su procedencia. Hasta aquí la cita. Así, se precisa que el otorgamiento de la suspensión en cualquiera de sus efectos no puede resultar irrestricto en favor del solicitante, sino que dicha decisión debe dictarse en función de un cálculo preventivo de posibilidades, en la cual será menester ponderar cuidadosamente los siguientes extremos: la petición de dicha medida por el accionante, el peligro en la demora, la apariencia del buen derecho, el grado de afectación al orden público y al interés social de concederse y viceversa. Por ello, de conformidad con lo previsto por el ordinal 275 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, tal como lo refiere el magistrado resolutor, es procedente conceder la suspensión para el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran. Esto es, continuar con la concesión que pretende ser revocada. En conclusión, al tratarse de la medida cautelar de un acto de molestia considerado como prohibitivo, que son aquellos que fijan una limitación, que tienen efectos positivos como son los de coartar o limitar los derechos de quienes los reclaman en el proceso contencioso, esto es, los actos prohibitivos imponen a particular una obligación de no hacer que se traduce en una limitación de su conducta. La imposición del acto constituye el hacer positivo de la autoridad, lo que lo diferencia de los actos negativos, en los que prevalece una actitud de abstención y rehusamiento de actuar de las autoridades.
Es importante significar que con la emisión de los actos prohibitivos, la autoridad impone obligaciones de no hacer a los individuos. En otras palabras, los actos prohibitivos entrañan una orden positiva de la autoridad encaminada a impedir el ejercicio de un derecho o vedar una conducta o actividad del particular previamente autorizado por el Estado, como ocurre en el presente caso. Es así que entonces la medida cautelar procede para mantener la situación que existía antes de que se dictara ejecutar el acto que se impugna, sin que esto implique dar a la suspensión otros efectos, sino solo impedir que surta efectos la orden prohibitiva con efectos positivos y mantener la materia de litigio con una concesión que evidentemente no transgrede el orden público en interés social, porque sigue a la fecha vigente para la prestación del servicio público municipal en la especie tratada. En el segundo motivo de agravio señalan quienes recurren que les causa perjuicio la determinación del magistrado de la segunda sala de este tribunal, pues desechó de plano la prueba confesional ofrecida por quienes recurren, situación que a su particular modo de ver violenta y vulnera el debido proceso. Manifiesta la autoridad que recurre que no obstante que el acto controvertido en el proceso de origen verse sobre el procedimiento de revocación que aún no ha sido acreditado en juicio la ilegalidad de su emisión. Por ello considera necesario el desahogo de la prueba confesional. Al respecto, esta ponencia estima infundado el agravio en estudio por las siguientes consideraciones. En principio, del artículo 54 del Código de la Materia se desprende que la autoridad ante quien se tramita el proceso acordará sobre la admisión de las pruebas ofrecidas, desechando aquellas que no fuesen ofertadas por el promovente conforme a derecho, no tengan relación con el fondo del asunto o sean innecesarias. Ahora bien, dicho renal debe interpretarse conjuntamente con el diverso numeral 46 de la misma codificación en comento, porque si bien es cierto que este último dispositivo establece que en el proceso administrativo se admitirán toda clase de pruebas que tengan relación con los hechos controvertidos, con excepción de la confesional mediante absolución de posiciones de la autoridad, sin embargo, el contenido de dicho artículo no debe interpretarse en el sentido de que el juzgador está obligado a admitir y desahogar invariablemente cualquier prueba que se ofrezca. Para su admisión, deben cumplir con los principios de pertinencia e idoneidad. Esto es, el primero de los principios impone como limitación al juzgador, tanto al calificar la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes, que tengan relación inmediata con los hechos controvertidos, con la finalidad de evitar, por economía procesal, diligencias innecesarias y carentes de objeto. Y el segundo principio, regido a su vez por los principios de expeditez en la administración de justicia y de economía procesal, consiste en que la prueba sea el medio apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretende demostrar, de modo que recibir una prueba que no cumpla con esas exigencias provocaría una mayor dilación en el trámite del proceso en perjuicio de los justiciables y de la pronta y expedita impartición de justicia consagrada en el ordinal 17 de nuestra Carta Magna. Es en atención al principio de pertinencia o congruencia de las pruebas el que éstas deben tener relación inmediata con los hechos que se controvierten en el proceso, esto es, respecto de los hechos de la demanda que no son aceptados en la contestación. Bajo esta premisa, con la finalidad de evitar por economía procesal diligencias innecesarias y en atención a los principios de expeditez en la administración de justicia, atendiendo a que la prueba sea el medio apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretende demostrar, esta ponencia señala que resultó acertada la determinación de la CUO en torno al desechamiento de la prueba confesional a cargo del ciudadano, pues son las autoridades demandadas quienes en el procedimiento de revocación de la concesión deben acreditar las faltas o violaciones cometidas por el justiciable, pues las autoridades demandadas solo pueden ofrecer pruebas idóneas con la finalidad de desvirtuar los hechos que les atribuyen en el proceso de origen al justiciable. Y como puede observarse, la prueba confesional ofertada no resulta ser la idónea para acreditar que el justiciable, al incumplir con lo pactado en la concesión que le fue otorgada, se hizo acreedor a la revocación de la misma, pues tal hecho en su caso puede acreditarse con otras probanzas, como las documentales del procedimiento respectivo e incluso la pericial. En ese sentido, al admitir una prueba con la que se pretende probar un hecho que en realidad debe demostrarse con una prueba diversa, se desnaturalía el proceso administrativo, máxime si se considera que el artículo 54 de nuestro Código de Procedimiento y Justicia Administrativa establece puntualmente 3 supuestos por los que se podrán rechazar una probanza, que no fuesen ofrecidas conforme a derecho, que no tengan relación con el fondo del asunto y que sean innecesarias. De ahí, pues, lo infundado del disenso. Finalmente, la parte que recurre señala que le causa agravio que no se le diera trámite al incidente de acumulación
De igual forma refiere que el magistrado no analizó correctamente el artículo 272 del Código de la Materia y por eso no sobreseyó el proceso de origen. Esta ponencia considera inoperante el agravio que esgrime quienes recurren conforme a lo siguiente. En principio tenemos que el recurso de reclamación es un medio de control que permite a las partes y al propio tribunal rectificar determinaciones que no sean asertivas o bien reencauzar el proceso cuando el mismo, por un hierro humano, no se ha sustanciado conforme a la norma y principios procesales aplicables. Más aún, dicho recurso permite una ulterior reflexión o análisis colegiado sobre el problema jurídico a debate. Ahora bien, para que a través de dicho medio de defensa se pueda revocar o modificar un acuerdo o sentencia dictados por este tribunal, es necesario que los agravios o disensos del recurrente sean atinentes y suficientes. Esto es, que además de ser veraces, racionales y convictivos, se dirijan contra todos los extremos o motivos de la determinación que se combate, contrastando eficazmente esta última con el marco normativo aplicable. En la especie, la acumulación de juicios es una institución procesal que solo otorga derechos adjetivos a las partes con la finalidad de evitar el dictado de sentencias contradictorias, por lo que si bien la decisión de acumular o no diversos juicios pudiera afectar sus derechos, tal afectación no es de carácter material a derechos sustantivos que haga procedente en su caso el recurso de reclamación, al tratarse de derechos otorgados por la norma para que el proceso se desarrolle de la mejor forma posible. Esto es, la acumulación de autos es una figura procesal que obedece a la conexidad de dos o más litigios distintos sometidos a procesos separados pero vinculados por referirse al mismo acto reclamado, cuya finalidad consiste en concentrar litigios y por economía procesal resolverlos conjuntamente mediante una sola sentencia, lo cual evita el dictado de resoluciones contradictorias. Así, la resolución que niega dar trámite al incidente respectivo no es trascendental ni grave, es decir, no produce una afectación imposible de repararse en la sentencia definitiva, en virtud de que el daño que pudiera causar consistente en el dictado de sentencias contradictorias sería en su caso motivo de recurso u otro medio de defensa, así como las posibles afectaciones en la debida integración de la litis que pudieran reclamar las partes. Por ello, es de concluirse lo inoperante del agravio en virtud de que no le afecta al recurrente que se determinara la improcedencia de la acumulación de autos. Se comparte para sustentar lo anterior la siguiente jurisprudencia que me permito citar exclusivamente al rubro. Agravios inoperantes en la revisión son aquellos en los que se produce un impedimento técnico que imposibilita el examen del planteamiento que contienen. De igual forma, resulta ineficaz el reclamo del recurrente consistente en que el magistrado de la segunda sala fue omiso en pronunciarse en relación a las causales de improcedencia y sobrecimiento que hicieron valer en el proceso de origen, como lo señala el propio Ordinal 262 del Código de la Materia. Ello dado que el juzgador puede realizar dicho análisis en cualquier momento y etapa del juicio. Esto es incluso hasta la sentencia. En el orden de ideas precisado y ante lo infundado de los agravios primero y segundo, así como lo inoperante del tercero, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone a este pleno, es confirmar el acuerdo recurrido. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la exposición respecto a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 111/20. Si están de acuerdo en el sentido de la misma, sírvanse así manifestarse, levantando al efecto su mano y haciendo uso de su voz. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto cuarto del mismo, se otorga ahora el uso de la voz al magistrado Eliberio García Monzón para el desahogo de las ponencias correspondientes a la segunda sala de este Tribunal de Justicia Administrativa. Gracias, magistrado presidente. De nueva cuenta, buenos días, magistrada, magistrados, secretario general de acuerdos. Inicio mi intervención poniendo a consideración de este honorable pleno la ponencia relativa al recurso de reclamación TOCA 132/19, interpuesto por el autorizado de la parte actora en la instancia de origen, en contra de la sentencia de 29 de enero de 2019, pronunciada en el proceso administrativo 2249, sala especializada, 17, por el magistrado de la sala especializada de este tribunal, en la que se sobreseyó el proceso administrativo.
Para contextualizar las cuestiones jurídicas a dirimir en el recurso, se relacionarán los antecedentes relevantes que se desprenden de las constancias del expediente de origen. Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la baja verbal de su cargo de policía municipal realizada el 13 de octubre de 2017 por la subdirectora administrativa de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Villagrán, Guanajuato, por órdenes del director general de dicha dirección, del presidente municipal y del oficial mayor del citado municipio. Segundo, en el considerando tercero de la sentencia recurrida, se decretó el sobreseimiento por consentimiento tácito, ya que el 13 de octubre de 2017 no es la fecha en la que la parte actora fue cesada, sino que el oficial mayor notificó a la parte actora que a partir del 27 de septiembre de 2017 se rescindía su contrato por terminación de su nombramiento, según se desprende de las pruebas aportadas por la autoridad. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, el autorizado de la parte actora en la instancia de origen interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa. En el primer concepto de agravio se alegó en lo esencial que la determinación de que la respuesta dada por la parte actora a la posición tercera de la prueba confesional se desprende que tuvo conocimiento del acto impugnado el 27 de septiembre de 2017 es ilegal, ya que se omitió considerar que no se le notificó su cese, decretado en el acta de la quinta sesión ordinaria del Consejo de Honor y Justicia de Villagrán, Guanajuato, celebrada en la citada fecha, de la cual tuvo conocimiento hasta que se le notificó la contestación de la demanda, y es ilegal el que no se haya considerado las testimoniales que ofreció. Es inoperante este concepto de agravio por las siguientes razones lógicas y jurídicas. En la sentencia recurrida se decretó el sobreseimiento porque a partir del 27 de septiembre de 2017 se rescindió el contrato de la parte actora por terminación de su nombramiento, lo cual quedó acreditado con, primero, copia certificada del acta de notificación signada por el oficial mayor, de la cual se desprende que a la parte actora se le notificó que a partir de la referida fecha se rescindía su contrato de terminación de nombramiento, y bajo la línea que contiene el nombre de la parte actora se asentó la leyenda "se negó a firmar". Segundo, la copia certificada del registro de asistencia de la parte actora correspondiente al mes de septiembre de 2017 y el informe rendido por el comandante del turno C, de los cuales se desprende que a partir del 27 de septiembre de 2017 la parte actora dejó de asistir a su trabajo. Tercero, la copia certificada del recibo de pago de 30 de septiembre de 2017, el cual conforme a autos es el último recibo emitido a favor de la parte actora. El informe rendido por el encargado del almacén auxiliar del Parque Vehicular de Seguridad Pública de Villagrán, Guanajuato, del cual se desprende que en fecha 27 de septiembre de 2017 la parte actora no tenía ningún adeudo de material con la corporación. Antecedente cuarto. El acta de la quinta sesión ordinaria del Consejo de Honor y Justicia, en cuyo sexto punto se decretó el cese de la parte actora. Quinto, la respuesta de la parte actora vertida al contestar la posición tercera de la prueba confesional en los siguientes términos. A la tercera, que diga el absolvente si es cierto como lo es, que fue cesado de su trabajo con el municipio de Villagrán, Guanajuato, el día 27 de septiembre de 2017, calificada de legal, a lo que contestó que sí. Sin embargo, en este concepto de agravio, únicamente se refuta el razonamiento de la sentencia recurrida relativo a la apreciación de la prueba confesional sin externar carga argumentativa
en contra de las consideraciones fundamentales que sirven de sustento a la valoración de los demás medios de prueba, que se marcan con los números 1, 2, 3 y 4 en los párrafos que anteceden, de donde se desprende la fecha del conocimiento del acto impugnado con la que se justificó su consentimiento tácito, que sirvió de sustento a la configuración de la causal de improcedencia prevista en la fracción sexta del artículo 261 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Así pues, subsisten las consideraciones sustanciales no controvertidas de la valoración de las aludidas pruebas y por tal motivo sigue rigiendo el sentido del sobreseimiento del proceso administrativo y de cualquier modo sigue subsistiendo la sentencia recurrida en virtud de que no se desvirtuó el hecho de que el oficial mayor notificó a la parte actora que a partir del 27 de septiembre de 2017 se rescindió su contrato por terminación de su nombramiento. Por lo que hace a que los testigos del actor acreditan la baja verbal y es una prueba merecedora de valor probatorio, también resulta inoperante en este aspecto el agravio hecho valer, en virtud de que omite expresar razonamientos lógicos y jurídicos tendentes a justificar que con las declaraciones de los testigos se desvirtúan las consideraciones y fundamentos por los cuales el magistrado quo valoró las pruebas marcadas con los numerales 1, 2, 3 y 4. Además, no precisa el alcance probatorio de los testimonios, ya que solo en esas condiciones el juzgador podría analizar en beneficio de la parte recurrente si las declaraciones tienen trascendencia en el fallo tildado de ilegal o no. De ahí lo inoperante de este concepto de agravio. En el segundo concepto de agravio, en esencia se alegó que es ilegal no haber permitido a la parte actora ampliar la demanda. Es inoperante este concepto de agravio por las siguientes razones lógicas y jurídicas. Conforme a lo dispuesto por el artículo 308, fracción primera, inciso A, del citado Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, en contra del acuerdo de fecha 15 de mayo de 2018, mediante el cual la sala especializada del tribunal desechó la ampliación de la demanda, procedía el recurso de reclamación, de donde resulta que no es posible impugnar ese rechazo a través del recurso promovido en contra de la sentencia del proceso administrativo. De ahí lo inoportuno de este concepto de agravio. En consecuencia, ante la inoperancia de los motivos de inconformidad, se propone a este honorable pleno confirmar la sentencia recurrida con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto a esta ponencia, magistrado presidente. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la ponencia respecto a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 132/19. Si están de acuerdo con el sentido de la resolución, sírvanse así manifestarlo, levantando al efecto su mano. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto quinto del mismo, nuevamente hace uso de la voz el magistrado Eliberio García Monzón. Gracias, magistrado presidente. Acto continuo, pongo a consideración de este honorable pleno la ponencia relativa al recurso de reclamación TOCA 329/19, juicio en línea, interpuesto por la autorizada del presidente municipal de Irapuato, Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen en contra de la sentencia de 27 de mayo de 2019, pronunciada en el proceso administrativo 619, sala especializada, 19, por el magistrado de la sala especializada de este tribunal, donde decreta la nulidad total de la resolución impugnada. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis del concepto de agravio hecho valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero,
En el proceso administrativo natural, la parte actora impugnó la resolución dictada el 5 de noviembre de 2018 por el presidente municipal de Irapuato, Guanajuato, en la cual se le impuso una amonestación y una sanción económica. Segundo, en el considerando cuarto de la sentencia recurrida, se decretó la nulidad porque en el auto de inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa de 23 de mayo de 2018 no se plasmó la disposición legal de la que se extraigan las funciones propias del cargo del auxiliar de nóminas de la Dirección de Relaciones Laborales del municipio de Irapuato, Guanajuato. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, la autorizada del presidente municipal de Irapuato, Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen, interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa. En el único concepto de agravio, la parte recurrente, en esencia, adujo que la sentencia recurrida es ilegal, ya que las funciones de la actora, en su calidad de auxiliar de nómina, de preparar y enviar los recibos de nómina a las diferentes áreas para recabar las firmas de recepción, así como de archivar los recibos de nómina firmados por los servidores públicos, se desprende del oficio DIPG-25-2017, signado el 17 de agosto de 2017 por el director de Innovación y Procesos Gubernamentales. Es inoperante este concepto de agravio por las siguientes razones jurídicas. El magistrado acuo, en el cuarto considerando la sentencia recurrida, determinó que el acuerdo de inicio del procedimiento emitido el 23 de mayo de 2018 carece de fundamentación debida por las siguientes razones esenciales. La autoridad no plasmó la disposición legal de la que se extraigan las funciones propias del cargo de la hora actora, lo que la dejó en un estado de indefensión e incertidumbre jurídica. Y el oficio número DIPG-25-17 de fecha 17 de agosto de 2017, suscrito por el director de Innovación y Procesos Gubernamentales, resulta insuficiente para demostrar las funciones propias del cargo del auxiliar de nómina, pues para generar certeza en la justiciable era necesario que expresara de manera pormenorizada lo que se desprendía de dicho concurso. Omitió externar las consideraciones pormenorizadas por las que estimó que a la impetrante le correspondía verificar la falta de firma de los recibos de nómina correspondientes y que no lo hizo, circunstancia que coartó el derecho de defensa del impetrante, ya que la imputación vaga que hizo la autoridad impidió que tuviera certeza de los hechos que le fueron reprochados. Ahora bien, como se advierte, la sentencia recurrida se apoya en diversas consideraciones esenciales y analizando el escrito de recurso de reclamación, se aprecia que la argumentación no se dirige a controvertir de manera directa todas las consideraciones, pues deja de controvertir lo relativo al tópico de que no plasmó la disposición legal de la que se extraigan las funciones propias del cargo de auxiliar de nómina, porque el oficio número DIPG-25-2017 resulta insuficiente para demostrar, por haber sometido a expresar de manera pormenorizada lo que se desprendía de dicho escrito. En esa tesitura, tenemos que la parte recurrente omite a expresar razonamientos lógicos y jurídicos tendentes a justificar por qué en el referido oficio número DIPG-25-2017 se desvirtúan las consideraciones y fundamentos por los cuales el magistrado quo debió darle valor a esa probanza, tomando en cuenta que sus características y su contenido, además, no precisa el alcance probatorio del aludido oficio, ya que solo así, en esas condiciones, el juzgador podrá analizar en beneficio de la parte recurrente si esa documental tiene trascendencia en el fallo tildado de ilegal. De esta manera, la consideración esencial no controvertida es bastante para sustentar la sentencia recurrida y por tal motivo sigue rigiendo su sentido.
Por ello, resulta inoperante por insuficiente este concepto de agravio. En consecuencia, ante la inoperancia del motivo de disenso, se propone a este honorable pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto a esta ponencia, magistrado presidente. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la ponencia respecto a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 329/19. Si están ustedes de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así expresarlo. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto sexto, hace uso de la voz el magistrado Eliberio García Monzón. Gracias, magistrado presidente. A continuación, pongo a consideración de este honorable pleno la ponencia relativa al recurso de reclamación TOCA 431/19, interpuesto por la autorizada del fiscal general del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia de 21 de junio de 2019, pronunciada en el proceso administrativo PASEA 31, sala especializada, 19, por el magistrado de la sala especializada de este tribunal, en la que se declaró la nulidad total de la resolución impugnada. Para contextualizar las cuestiones jurídicas a dirimir en el recurso de reclamación, se relatarán los antecedentes relevantes que se desprenden de las constancias del expediente de origen. Primero, en el proceso administrativo natural, la parte actora impugnó la resolución de fecha 17 de diciembre de 2018, emitida por el Procurador General de Justicia del Estado de Guanajuato, mediante la cual se le impuso una sanción consistente en multa de 2,191 pesos 20 centavos, al aprobarse el dictamen del visitador general de la otrora Procuraduría General de Justicia en el Estado. Segundo, en la consideración tercera de la sentencia recurrida, se decretó la nulidad porque en el procedimiento de responsabilidad administrativa seguido a la actora no se definió desde el inicio cuál es el supuesto de la fracción segunda del artículo 102 de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Guanajuato que se aplicaba, y es hasta la resolución impugnada cuando se definió el supuesto. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, la autoridad del fiscal general del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en el proceso de origen, interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa. En el primer concepto de agravio, en esencia se alegó que la sentencia recurrida es ilegal, ya que la sala especializada violó los principios de debida defensa, congruencia y exhaustividad que rigen a toda sentencia, pues omitió analizar y emitir pronunciamiento fundado y motivado respecto a los argumentos expuestos por la autoridad. Es infundado este concepto de agravio por las siguientes razones lógicas y jurídicas. En la sentencia recurrida, se determinó que en el procedimiento de responsabilidad administrativa seguido a la actora no se definió desde el inicio que se le atribuía a la presunta responsable una suspensión en el servicio, y hasta la página 17 del dictamen del visitador general de la otrora Procuraduría General de Justicia en el Estado, aprobado en la resolución impugnada, fue cuando se reprochó dicha suspensión. Sin embargo, en la contestación del proceso de origen no se refutó esta determinación. Por ello, la sala de origen no se pronunció respecto de la contestación. En el segundo y cuarto concepto de agravio, en esencia se señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que no se actualizó el supuesto de variación de conducta. En el tercer concepto de agravio, en esencia se dedujo que la sentencia recurrida es ilegal, ya que la sala de origen determinó
que no se invocó la hipótesis de la fracción segunda del artículo 102 de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Guanajuato, que aplicaba la autoridad, aspecto no hecho valer por el accionante en ninguna parte del curso de demanda, así como la litis se trabó respecto a la supuesta variación de la conducta imputada, hechos y fundamentos precisados en el acuerdo de visita y en la resolución impugnada. Estos tres conceptos de agravio se analizarán de manera conjunta por encontrarse relacionados entre sí los razonamientos, lo que permite resolver todos los puntos cuestionados y planteados, ello de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia de rubro, conceptos de violación o agravios, procede su análisis de manera individual, conjunta o por grupo, y en el orden propuesto o en uno diverso. Hasta aquí la cita. Son infundados estos conceptos de agravio por las siguientes razones lógicas y jurídicas. El artículo 102, fracción segunda de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Guanajuato, señala que son faltas de los servidores públicos de la Procuraduría las siguientes dos conductas: realizar cualquier acto que cause la suspensión del servicio y realizar cualquier acto que implique abuso o ejercicio indebido del empleo, cargo o comisión que tiene encomendado. El artículo 108, fracción segunda, inciso B, de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Guanajuato, señala que el acuerdo en el que se ordene dar vista del procedimiento de responsabilidad administrativa a los servidores públicos de la Procuraduría deberá contener la conducta que se le imputa y las disposiciones legales que se estimen violadas. Dentro de este marco legal, el visitador auxiliar de la región C de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, encargado de la visitaduría auxiliar de la región A, dio vista del inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa a la parte actora, quien en la época de los hechos que se desempeñaba como agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Tramitación Común de la ciudad de León, Guanajuato, destacando como conducta imputada que la parte actora no recibió la denuncia que pretendía interponer el quejoso, así como por no activar de manera inmediata el protocolo de investigación por perspectiva de género sobre la localización de mujeres de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato por la desaparición de la hija del quejoso, lo cual actualizó la falta prevista en el artículo 102, fracción segunda de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Guanajuato. Ahora bien, en la página 17 del dictamen de fecha 13 de diciembre de 2018, aprobado por la resolución impugnada, se le atribuye a la parte actora una suspensión del servicio debido al retraso injustificado en la iniciación de la carpeta de investigación relativa a la denuncia por desaparición. En este contexto, en el concepto de impugnación primero de la demanda del proceso de origen, se señaló que en la página 17 del visitador general de la otrora Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, aprobado en la resolución impugnada, se realizaba una variación de los hechos y fundamentos contenidos en el acuerdo de inicio del procedimiento disciplinario, ya que de la sanción por la suspensión del servicio. En la sentencia recurrida se decretó la nulidad porque en el procedimiento de responsabilidad administrativa seguido a la actora no se definió desde el inicio cuál es el supuesto de infracción de la fracción segunda del artículo 102 de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Guanajuato que se aplicaba, y hasta la resolución impugnada fue cuando se definió el supuesto consistente en la suspensión del servicio. Por lo anterior que no hay suplencia de la queja. Además, es de resaltarse que hay una variación de la conducta, ya que, como se ha señalado en la página 17 del dictamen del visitador general, otrora Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, aprobado en la resolución impugnada,
Se reprocha a la parte actora la suspensión del servicio, mientras que en el acuerdo de inicio únicamente se le reprocha que no recibió la denuncia que pretendía interponer el quejoso, así como no activar de manera inmediata el protocolo de investigación con perspectiva de género sobre la localización de mujeres de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato. En consecuencia, ante lo infundado de los conceptos de agravio, se propone a este honorable Pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto a esta ponencia, magistrado presidente. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la exposición respecto a la ponencia relativa a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 431/19. Si están ustedes de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarse. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto séptimo del mismo, hace uso de la voz el magistrado Eliverio García Monzón. Gracias, magistrado presidente. Ahora pongo a consideración de este honorable Pleno la ponencia relativa al recurso de reclamación TOCA 533/19, juicio en línea, interpuesto por el director de lo contencioso adscrito a la Procuraduría Fiscal del Estado, dependiente de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, en representación del director técnico de ingresos de la Dirección General de Ingresos, adscrita a dicha secretaría, autoridad demandada en la instancia de origen en contra de la sentencia de 19 de julio de 2019 pronunciada en el proceso administrativo 370, diagonal, segunda sala, diagonal 18, por el magistrado de la sala especializada de este tribunal. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis del concepto de agravio hecho valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó el oficio número 331, diagonal 2018, emitido el 18 de enero de 2018 por el director técnico de ingresos adscrito a la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas e Inversión. De la Subsecretaría de Finanzas e Inversión. Segundo, en el quinto, considerando la sentencia recurrida, se decretó la nulidad porque no hay certidumbre de que se esté atendiendo la solicitud de la parte actora, en concreto, cancelación del crédito fiscal en términos de lo previsto en el artículo 43 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, ya que no se le proporcionó número a su trámite o expediente por medio del cual pueda asistir con el director de ejecución para observar el avance o tratamiento que se otorgue a su solicitud. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada en la instancia de origen interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa. En el único concepto de agravio, la parte recurrente en esencia alegó que la sentencia recurrida es ilegal, ya que en el acto impugnado sí se le dio a conocer a la actora que mediante oficio 330, diagonal 2018, se le turnó su asunto, se le indicó a la autoridad competente que analizara y revisara el asunto. Es infundado este concepto de agravio por las siguientes razones lógicas y jurídicas. Analizando el quinto, considerando la sentencia recurrida, se advierte que se encuentra ajustada de derecho, en virtud de que el oficio número 330, diagonal 2018, fue emitido a consecuencia de un diverso proceso administrativo y es anterior al oficio número 331, de fecha 31 de enero de 2018, en el que consta el acto impugnado e incluso no lo adjuntó a su contestación. De este modo,
la autoridad está constreñida a dar respuesta integral a la solicitud de la parte actora en el propio oficio número 331 diagonal 2018, y si en este no se contempló lo relativo a que no se le proporcionó número a su trámite o expediente por medio del cual pudo asistir con el director de ejecución para observar el avance o tratamiento que otorgue a su solicitud, omisiones que dejaron al particular en estado de incertidumbre jurídica. Así, tenemos que la información referida en el párrafo que antecede no debió darse a conocer en el oficio número 330, pues contiene un acto diverso al que crea el oficio número 331, a través del cual se da respuesta a la petición de la parte justiciable, de donde resulta que en este último la autoridad demandada debió respetar las obligaciones que le imponen las fracciones cuarta, novena, décima y décima primera del artículo 8 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, y no dárselas a conocer en un documento distinto. En consecuencia, ante lo infundado de este motivo de disenso, se propone a ese honorable pleno confirmar la sentencia recurrida. Lo anterior, con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto a esta ponencia, magistrado presidente. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la ponencia respecto a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 533, diagonal 19. Si están de acuerdo en el sentido impreso a dicha resolución, sírvanse así expresarlo. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos de los magistrados enlazados en esta sesión virtual. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 8 del mismo, hace uso de la voz nuevamente el magistrado Liberio García Monzón. Gracias, magistrado presidente. Concluyo mi intervención poniendo a consideración de este honorable pleno la ponencia relativa al recurso de reclamación TOCA 628 diagonal 19, interpuesto por el tercero con un derecho incompatible con la pretensión del actor en la instancia de origen en contra de la sentencia de 26 de septiembre de 2019, pronunciada en el proceso administrativo 309, diagonal cuarta sala, diagonal 18, por el magistrado de la sala especializada de este tribunal, en la que no se sobreseyó el proceso y se decretó la nulidad del acto impugnado. Para contextualizar las cuestiones jurídicas a dirimir en el recurso de reclamación, se relatarán los antecedentes relevantes que se desprenden de las constancias del expediente de origen. Primero, en el proceso administrativo natural, la parte actora, sociedad fusionante y subsistente de las sociedades nacionales de crédito que integran el sistema Banrural, cuya denominación es Banco Nacional de Crédito Rural, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo en liquidación, a través de su apoderado legal, impugnó la resolución de 29 de marzo de 2017, dictada por el registrador público de la propiedad en el municipio de Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato. En la tercera consideración de la sentencia recurrida, se negó el sobreseimiento y en la consideración cuarta se decretó la nulidad del acto impugnado. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, el tercero, con un derecho incompatible en la instancia de origen, interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa. En el primer motivo de inconformidad, la parte recurrente alegó, en esencia, que la sentencia recurrida le causa agravio, ya que el actor no acreditó ser el representante legal de Banco Nacional de Crédito Rural, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, toda vez que recibió un poder de alguien que a su vez había recibido un poder en representación de la persona moral citada.
Es infundado este concepto de agravio por las siguientes razones jurídicas. En principio, es importante señalar que la representación de las personas físicas y morales en el proceso administrativo podrá otorgarse mediante escritura pública o carta poder ratificada ante el notario público o ante la autoridad administrativa. Pues las personas físicas podrán presentar la demanda de nulidad por sí o a través de representante, mientras que las personas morales siempre será mediante su representante. En relación con lo anterior, el artículo 11 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato dispone, artículo 11, la representación de los particulares se otorgará en escritura pública o carta poder firmada y ratificada. La firma por el otorgante ante el notario público o ante la autoridad frente a la cual se actúe. Conforme a este artículo, la representación jurídica de los particulares, en acepción amplia, comprende a las personas físicas y morales. Podrá otorgarse mediante escritura pública ante la fe del notario público, ya sea a través de poder general o poder especial para pleitos y cobranzas, pues esta personería es la que conocemos como la legitimación activa en el proceso. Y la carta poder firmada y ratificada por la persona física o por el representante de la persona moral con facultades ante el titular de la sala de este tribunal que conozca del proceso administrativo. De este modo, es el caso que el tercero y la autoridad demandada no comparecieron a juicio a contestar la demanda, por tanto, no externaron causales de improcedencia. De ahí que la falta de pronunciamiento de manera destacada por parte de la CUO sobre la personería jurídica del representante de la persona moral que instó el proceso natural no irrogó agravio alguno en los derechos del tercero, con un derecho incompatible con la pretensión de la parte actora, pues al entrar al estudio de los conceptos de impugnación, se entiende que tácitamente se le reconoció, siendo que al tercero se le dio la oportunidad de impugnar ese tópico en el recurso de reclamación. Precisado lo anterior, se impone señalar que se procederá al estudio de manera destacada de la representación de la persona moral actora en el juicio de origen. Así las cosas, para mejor comprensión del asunto que nos ocupa ahora, cabe destacar los siguientes antecedentes. Primero, el artículo 8º transitorio de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre de 2002, señala que los mandatos y demás operaciones que tengan encomendados el fideicomiso liquidador de instituciones y organizaciones auxiliares de crédito se entenderán conferidas al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, identificado por sus siglas SEA. Segundo, el artículo 18, fracción 19 y 23 del Estatuto Orgánico del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de abril de 2004 y modificado el 6 de julio de 2005, publicado en el mismo diario, consigna que corresponde a la Dirección Corporativa de Asesoría Jurídica fungir como representante único del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, SEA, en asuntos jurídicos de carácter institucional, ante cualquier área jurídica de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, entidades federativas y municipios, así como otorgar y sustituir y revocar poderes. Tercero, en el punto segundo del instrumento notarial de fecha 20 de diciembre de 2017, tirado ante la fe del notario público número 244 del Partido Judicial de México, Distrito Federal, ahora Ciudad de México, adjuntado por la parte actora para acreditar su personalidad jurídica en el proceso de origen, se invocaron las normas aludidas en los siguientes incisos. En el inciso C, la ley orgánica del organismo descentralizado de la Administración Pública Federal denominado Financiera Rural. Inciso B,
Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. Inciso H, Estatuto Orgánico del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, SEA. Inciso J, reformas al Estatuto Orgánico del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Inciso K, escritura de fusión. Del punto segundo de la escritura en estudio, se consignó que mediante instrumento público de 3 de diciembre de 2007 se protocolizó la fusión del Banco de Crédito Rural del Centro Sociedad Nacional de Crédito al Banco Nacional de Crédito Rural Nacional, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo. Inciso L, el nombramiento del director corporativo, jurídico y fiduciario del organismo descentralizado de la Administración Pública Federal denominado Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, identificado por sus siglas SEA. Del punto segundo de la escritura en estudio, se desprende que mediante instrumento público de 6 de diciembre de 2007 se protocolizó el acuerdo de la quinta sesión consultiva de la Junta de Gobierno del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, en la cual se nombró al director jurídico y fiduciario del organismo denominado Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Dicho acuerdo fue presentado por el director general del citado organismo. Cuarto, el artículo 6º transitorio de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, publicado en el Periódico Oficial de la Federación el 10 de enero de 2014, señala que instaura al fideicomiso liquidador de instituciones y organizaciones auxiliares de crédito para que liquide al sistema Banrural. De todo lo anterior, se desprende que el Banco Nacional de Crédito Rural, Sociedad Anónima de Crédito, Institución de Desarrollo en liquidación como sociedad fusionante y subsistente de las sociedades nacionales de crédito que integraban el sistema Banrural a través de su liquidador, el organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, denominada Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, identificado por sus siglas SEA, representado por el director jurídico y fiduciario, otorgó poder limitado en favor del actor. Esto dicho de forma diversa y breve, el director corporativo de asesoría jurídica del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes le otorgó poder limitado al actor y no con base en algún otro poder en la escritura pública número 7621, tirada ante la Fe del Notario Público número 244 del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Por tanto, en la medida de lo expuesto, no existe impedimento para concluir que el actor se encuentra legitimado para instar la demanda de nulidad a nombre de Banco Nacional de Crédito Rural, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Desarrollo en liquidación, como sociedad fusionante y subsistente de las sociedades nacionales de crédito que integraban el Sistema Nacional Banrural. Por tal motivo, si en las constancias que integran la causa administrativa de origen se encuentra acreditado que dicha persona moral es la destinataria del acto impugnado y la persona jurídica de la parte formal y la personalidad jurídica de la parte formal, entonces la parte justiciable cuenta con interés jurídico para intentar la demanda que nos ocupa. En el segundo concepto de agravio, la parte recurrente en esencia alegó que la sentencia recurrida le afecta, ya que la parte actora conoció el acto impugnado desde la fecha en que presentó su solicitud, conforme a los artículos 31, 56 y 65 del Reglamento del Servicio Público de la Propiedad del Estado de Guanajuato, y no en la fecha que refiere de 12 de enero de 2018, lo cual se aprecia con el hecho de que no anexó la notificación ni expresó la frase bajo protesta de decir verdad. Es infundado este concepto de agravio por las siguientes razones jurídicas. En efecto, la parte actora manifiesta en el punto 3 del capítulo de hechos de la demanda
que el 8 de diciembre de 2017 solicitó al Registro Público de la Propiedad copias certificadas de los datos registrables del bien inmueble ubicado en un rancho de la carretera Dolores Hidalgo, San Luis de la Paz, y el 12 de enero de 2017, al recibir las copias de referencia, se enteró de que había autorizado la cancelación, de que se había autorizado la cancelación de los gravámenes por parte de la parte actora que tenía sobre dicho inmueble. Ahora bien, los artículos 31, 56 y 61 del Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Estado de Guanajuato no señala que la autoridad rinda una respuesta de inmediato a las solicitudes de los particulares. Por su parte, el primer párrafo del artículo 263 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato marca 3 momentos para iniciar el cómputo del plazo legal para presentar la demanda. El primero es el día en que haya surtido efecto la notificación del acto impugnado. El segundo es el día en que el particular conoció el contenido del acto impugnado. Y el tercero es el día en que el particular sustentó sabedor de la ejecución del acto combatido. En el contexto de las reglas que establece este artículo, para computar el plazo legal de 30 días hábiles para la presentación de la demanda, permite que ante la ausencia de notificación del acto que se impugna, admite que el interesado afectado tenga conocimiento del acto administrativo por cualquier medio, pues no se deja solo la notificación como único instrumento jurídico para dar a conocer el acto combatido. De esta manera, en la fecha que fueron solicitadas las copias certificadas del apéndice donde se encuentran agregados los datos registrables del inmueble ubicado en el rancho de mérito, no es el día a partir del cual empieza a computarse el plazo para presentar la demanda, en virtud de que no existe certeza de que la parte justiciable haya conocido plenamente el contenido del acto impugnado, pues al respecto debe atenderse al principio de buena fe procesal y tener como fecha en que se hizo sabedor del acto combatido, para efecto del cómputo del plazo para la promoción del juicio de nulidad, la que menciona la parte actora justiciable en su demanda, dado que ni la autoridad ni el tercero aportaron medios de prueba de convicción tendentes a demostrar que la parte actora conoció el acto en fecha diversa a la señalada en la demanda. Por último, no se omite enfatizar que no era necesario exigir en la parte actora que en el punto de la demanda identificado como segundo acto o resolución que se impugna manifestara bajo protesta de decir verdad la fecha en que tuvo conocimiento del acto impugnado, en razón de que al final de la última hoja de la demanda se expresa la frase protesto lo necesario, y ahí que analizando integralmente la demanda como un todo tenemos que cumple con las exigencias legales, ya que de pedir ese formulismo se contravendría el derecho fundamental de tutela judicial efectiva previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, ante lo infundado de los conceptos de agravio, se propone a este honorable Pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato. Es cuanto a las ponencias de la segunda sala, magistrado presidente. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la exposición de la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 628/19. Si están de acuerdo con la misma, sírvanse expresarlo. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Sí, entonces, señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Continuando con el desarrollo del orden del día y para el abordaje del punto 9 del mismo, se otorga el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán
para el desahogo de la ponencia correspondiente a la tercera sala de este tribunal. Gracias, presidente. Buenos días, compañeros magistrados, señor secretario general. Esta tercera sala somete a su consideración el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 655/19, interpuesto por la directora de Registros Públicos de la Propiedad de la Secretaría de Gobierno del Estado en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la primera sala dentro del proceso administrativo 1319/2018. Comenzaré relatando los antecedentes que se desprenden del expediente de origen. El 24 de mayo de 2018, la entonces registradora pública de la propiedad en el municipio de Guanajuato negó la inscripción del primer testimonio de la escritura pública en el cual se formalizó el reconocimiento de un adeudo con interés y garantía hipotecaria respecto de un inmueble propiedad del actor de la causa primigenia, con el carácter de deudor. Inconforme, el demandante interpuso recurso de inconformidad ante el entonces director de Registros Públicos de la Propiedad de la Secretaría de Gobierno. Dicha autoridad requirió al inconforme para que exhibiera el testimonio o documento que fue materia de negación y lo apercibió contener por no presentado el recurso en caso de incumplir con el requerimiento. Con la intención de acatar el aludido requerimiento, el particular exhibió una copia certificada del protocolo de la escritura pública. Sin embargo, el director de Registros Públicos de la Propiedad tuvo por no presentado el recurso administrativo, pues el documento que se exhibió para efectos de su inscripción fue el primer testimonio de la escritura pública y no el protocolo que se aportó en copia certificada. En contra de esa decisión, el actor promovió el proceso de origen que culminó con la sentencia materia de este recurso de reclamación, en la cual se decretó la nulidad total del acto impugnado y se condenó a la autoridad demandada a proseguir con la admisión, sustanciación y resolución del recurso de inconformidad con plenitud de atribuciones. Ahora bien, en su expresión de agravios, la autoridad inconforme señala que no realizó una interpretación rigorista del artículo 96 del Reglamento del Registro Público de la Propiedad, ya que ese precepto normativo indica que el recurrente deberá adjuntar al escrito de interposición del recurso de inconformidad el testimonio o documento que fue objeto de suspensión o negación, lo que en el caso no ocurrió. Refiere que si se continuara con el trámite, se podría ordenar la inscripción de copias certificadas del protocolo de una escritura pública, lo que contravendría la ley del notariado para el Estado. El planteamiento expuesto es infundado. Acorde con lo previsto en el Reglamento del Registro Público de la Propiedad, para la inscripción de actos en el Registro Público de la Propiedad del Estado, el solicitante deberá adjuntar el testimonio o documento original en el que consten. El testimonio o documento presentado será escaneado e incorporado al sistema estatal guanajuatense registral a través de la firma electrónica del registrador o abogado calificador vinculado con el número de solicitud, con lo cual se formará el apéndice electrónico. Una vez que el registrador o abogado calificador determine si es o no procedente la inscripción, se emitirá la boleta de resolución que se entregará al interesado junto con el testimonio o documento original que se haya presentado. En el caso, según el informe que el registrador público suplente de la propiedad en Guanajuato rindió dentro del recurso de inconformidad a la solicitud de inscripción, se adjuntó el primer testimonio de la escritura pública en cuestión. Incluso el registrador expidió una copia certificada del referido testimonio que adjuntó al recurso administrativo. Ahora bien, el recurso de inconformidad previsto en el Reglamento del Registro Público de la Propiedad es un medio de impugnación que se interpone en contra de las resoluciones de suspensión o de negación emanadas del procedimiento registral y que tiene por objeto confirmar, modificar o revocar la resolución impugnada. Uno de los documentos que se deberán adjuntar al escrito impugnativo es el testimonio o documento que haya sido objeto de suspensión o negación.
Y si no se agrega, la autoridad requerirá al recurrente para que los exhiba y lo apercibirá con tener por no presentado el medio de impugnación si incumple con lo requerido. Sin embargo, en el caso, constituye una consecuencia desproporcionada que se haya tenido al actor por no presentando el recurso de inconformidad, pues si bien no adjuntó el escrito de interposición, el documento que inicialmente había presentado para efectos de su inscripción, lo cierto es que el registrador que negó la inscripción expidió una copia certificada del documento presentado, es decir, del primer testimonio de la escritura pública, y la aportó al recurso administrativo. Ahora, si el objeto del recurso de inconformidad es confirmar, modificar o revocar las resoluciones de suspensión o de negación emanadas del procedimiento registral, es decir, revisar la legalidad de la decisión del registrador público, entonces no existe razón alguna que en el caso justifique la existencia de adjuntar al recurso el mismo documento que previamente fue presentado para su inscripción, ya que la revisión que en su caso efectuará la directora de Registros Públicos de la Propiedad podrá realizarla sobre la copia certificada que expidió el registrador. De ahí que la consecuencia de tener por no presentado el recurso sea excesiva. Esta interpretación es congruente con el artículo 8, fracción sexta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, que establece como una obligación de las autoridades frente a los particulares abstenerse de requerir documentos que ya se encuentren en el expediente que se está tramitando, como sucede en el caso, ya que el documento inicialmente presentado se escaneó a fin de que obrara dentro del respectivo apéndice electrónico. Cierto es que existen diferencias entre el primer testimonio y una copia certificada del protocolo. Sin embargo, la determinación de la eficacia probatoria de los instrumentos de prueba es un análisis propio de la resolución con la que concluya el recurso de inconformidad, por lo que al condicionar la admisión del medio de defensa en los términos que lo hizo la autoridad, constituye un obstáculo al acceso a la justicia en sede administrativa. Finalmente, es irrelevante dilucidar si el documento que el particular aportó al recurso administrativo cumple con las formalidades establecidas en la ley del notariado, ya que si en la resolución con la que en su momento concluye el recurso de inconformidad, la directora de Registros Públicos de la Propiedad determina la ilegalidad del acto recurrido, en congruencia con el principio de prelación, ordenará la inscripción del primer testimonio de la escritura pública por ser el documento que se presentó junto con la solicitud correspondiente, mas no del que se adjuntó al recurso. De manera que, en el escenario planteado, no habría contravención alguna al artículo 98 de la Ley del Notariado, conforme al cual el documento que se debe inscribir será el primer testimonio. Por tanto, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la primera sala. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 655/19. Si están ustedes de acuerdo con el sentido impreso a la misma, sírvanse así expresarlo. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos de los magistrados enlazados en esta sesión virtual. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 10 del mismo, se otorga ahora el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz para el desahogo de las ponencias correspondientes a la cuarta sala de este órgano jurisdiccional. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados, secretario general. Inicio con las ponencias correspondientes a la cuarta sala, refiriéndome en un primer momento al incidente de falsedad de firma promovido por la parte actora del proceso 928, diagonal segunda sala, diagonal 18, dentro de los autos que integran el recurso de reclamación TOCA 804, diagonal 18. A consideración de esta ponencia debe desecharse el incidente de falsedad de la firma que calza recurso de reclamación,
propuesto por la parte actora, argumentando el demandante que no se debe tener presentado el recurso de reclamación, pues indica la parte accionante que la firma que calza el escrito de interposición de recurso es falsa, pues no corresponde, dice, a las firmas indubitadas que obran en el proceso de origen. A fin de dar sustento a tal planteamiento de desechamiento, resulta necesario hacer alusión a las características del incidente de falsedad de firma del recurso de reclamación, lo cual haré en este presente resumen. En relación con el incidente de falsedad de firmas en especie, es indispensable que el perito cuente con un documento que sirva de parámetro para dilucidar si, en efecto, la firma que consta en el recurso de reclamación puede reputarse impresa del puño y letra del servidor público que encarna a las autoridades demandadas, o si, en su defecto, no corresponde a su autoría, esto es, debe existir un documento que, dadas sus características, contenga una firma indubitable para determinar la autenticidad de la objetada. Sin embargo, el Código de la materia no contempla regulación alguna en torno a este elemento indispensable para la integración de la pericial grafoscópica, razón por la cual en este supuesto se hace necesario acudir a los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación, los cuales resultan orientadores y de los cuales, si es posible, desprender ciertas premisas que permiten describir qué documentos pueden fungir como indubitables para el cotejo. En ese contexto, conforme a lo anterior y de los criterios con que cuenta el Poder Judicial de la Federación, que se desprende para el caso siguiente las premisas siguientes: descarga de quien objeta la autenticidad de la firma, señalar cuál es el documento que servirá para el cotejo de la firma que calza en este caso el recurso de reclamación. Dentro de estos documentos no se encuentran el acto impugnado o la contestación de demanda que obran en el proceso que dio origen al recurso de reclamación, como es en el caso. Ello porque, aunque se trate de documentos cuya emisión se le atribuye a la autoridad recurrente, no se trata de un documento que las partes hayan reconocido como indubitables de común acuerdo. No son documentos que contengan una firma que haya sido reconocida ante la presencia judicial, esto es, luego de haberse sometido al suscriptor a la diligencia de reconocimiento documental. La firma que contiene no fue judicialmente declarada propia de aquel a quien se atribuye la dudosa, como podría haberlo sido después de tramitarse, en su caso, una objeción documental dentro del juicio de nulidad, y esa firma, aunque consta en una actuación judicial, contestación de demanda en el juicio de nulidad, no fue puesta en presencia del secretario del tribunal o de quien haga sus veces por la parte cuya firma se trate de comprobar, ni puesta ante cualquier otro funcionario revestido de la fe pública. Por tanto, cuando en el recurso de reclamación quien objeta la falsa, la firma visible en el recurso señala como documento cotejable la contestación de demanda del juicio de nulidad o incluso el acto impugnado, debe concluirse que no se satisfizo la carga que pesaba sobre él, consistente en señalar el documento indubitable que serviría para definir la autenticidad de la firma. Ello porque en este caso el perito no tendría un parámetro objetivo para concluir, sin lugar a dudas, de que exista o no una verdadera manifestación o declaración de la voluntad de su autor para tramitar el recurso de reclamación. Y aunque en el dictamen se haya concluido que las firmas cotejadas son discordantes, pues no comparten las mismas características en sus tratos, además de que no fueron plasmadas por la misma persona, por lo que no tienen el mismo origen gráfico, lo trascendente es que la tramitación del referido incidente fue desacertada, pues el objetante, al señalar a la firma que consta en la contestación de demanda de nulidad y el acto impugnado como documentos que servirían para el cotejo, no cumplió con la carga legal de señalar algún documento que pudiera fungir como indubitable a fin de realizar la comparación pericial. Ello porque se insiste, esos documentos no pueden ser considerados como aquellos que pueden ser consignados como documentos indubitables para el cotejo. No pasa desapercibido que en el dictamen pericial se indica que las firmas contenidas en el acto impugnado, así como la contestación de demanda que obran en el proceso de origen, fueron consideradas por este tribunal en pleno como indubitadas. Empero, los autos que obran en el recurso de reclamación relativos a la tramitación del incidente de falsedad de firma, no se desprende aseveración alguna en el sentido por parte de ese órgano colegiado. Por tanto, es que se reitera que cuando en el recurso de reclamación quien objeta de falsa la firma visible en tal recurso, señala como documento cotejable la contestación de falsedad del juicio de nulidad o incluso el acto impugnado, debe concluirse
que no satisfizo la carga que pesaba sobre él, consistente en señalar el documento indubitable que serviría para definir la autenticidad de la firma. Corolario de lo anterior, lo conducente es, como se dijo al inicio del presente considerando, desechar el incidente de falsedad de firmas de la demanda del recurso de reclamación. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone en este pleno se desecha el incidente de falsedad de la firma que calza el recurso de reclamación propuesto por la parte actora del proceso de origen, de conformidad con los argumentos y fundamentos expresados en el considerando segundo de esta resolución. Es cuanto, magistrado presidente. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 804/18, formado con motivo del incidente de falsedad de firma promovido por la parte actora. Si están ustedes de acuerdo con el sentido de dicha resolución, háganse así manifiesto. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia en relación al TOCA 804/18 ha sido aprobada por unanimidad de votos. Nuevamente hace uso de la voz para el desahogo del punto 11º del orden del día el magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Muchas gracias, magistrado presidente. Concluye mi intervención con la ponencia del TOCA 307/19, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen por conducto desautorizado en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la primera sala dentro del proceso administrativo 998/18, en la cual se determinó el sobreseimiento del proceso. En el proceso les comparto algunos antecedentes en el presente resumen. La actora impugnó a través del juicio de nulidad el cese verbal como oficial de policía y el convenio firmado por el presidente municipal y el síndico del municipio de Uriangato respecto al pago de sus prestaciones laborales. De dicha demanda conoció la primera sala, la cual, seguido el trámite, dictó sentencia. Inconforme con el sentido del fallo, la parte actora interpuso a través de su autorizado el recurso de reclamación que ahora se resuelve. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la recurrente resultan ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. En el agravio señalado como primero, la recurrente indica que la decisión del magistrado fue desacertada, pues expone la parte actora o el recurrente que está plenamente demostrado que la existencia del cese verbal injustificado. Alega la parte accionante que la valoración de las pruebas por parte del titular de la sala resultó superficial y no centró en el estudio del fondo del asunto, por no comprender la sala, dijo el recurrente, el alcance de la prueba testimonial ni de los hechos vertidos en la demanda, argumentando adicionalmente otra serie de situaciones que obran en el expediente y en la presente sentencia. Constatada la manera en que se orientó la impugnación, se tiene que tales aseveraciones resultan inoperantes, pues con ellas no se combaten las consideraciones que dio la sala para resolver en el sentido en que lo hizo. En la sentencia recurrida se advierte que la sala expuso que las autoridades enjuiciadas acreditan debidamente que el actor no fue engañado con la firma de un supuesto documento en blanco que sería utilizado para el trámite de su jubilación, lo anterior debido a que el propio impetrante exhibió su petición dirigida al ayuntamiento con la finalidad de que le fuera aprobado el trámite de su jubilación por vejez. Precisó el magistrado que en virtud de lo anterior el ayuntamiento aprobó la solicitud del actor. Explicó la sala que con motivo de la autorización al actor de su jubilación por vejez, también se autorizó un finiquito laboral. Con motivo de lo anterior, refirió el resolutor que se llevó a cabo un convenio celebrado entre el municipio y el actor, en el que se da por terminada la relación laboral existente del justiciero como oficial de policía municipal, misma que fue rescindida después de hacer énfasis en ciertas cláusulas del citado convenio. El acuo determinó que de un acucioso análisis realizado al relatado convenio, se advierte que el impetrante firmó al margen de manera autógrafa todas las hojas que componen el instrumento jurídico en cita. Sin perjuicio de lo anterior, puntualizó la sala, se llevó a cabo la ratificación del convenio señalado con la antelación, esto es, dijo el magistrado, una tercera persona, juez administrativo municipal, dio fe de la comparecencia de ambas partes y se le tuvo por ratificando en todas y cada una de sus partes el convenio impugnado por no tener cláusula contraria a derecho, elevándose el mismo a la categoría de cosa juzgada.
Hecho tales precisiones, consideró la sala que resultaba correcto desestimar los argumentos del justiciable en cuanto a la negativa lisa y llana de haber suscrito el convenio, por lo que sostuvo el titular de la sala, no se utilizó su firma de manera indebida, tal y como lo manifestó en su escrito de ampliación a la demanda, situación que en su caso debió acreditar mediante un incidente de falsedad de documentos o en su caso haber ofrecido una prueba pericial en grafoscopía, demostrando así que la firma autógrafa que aparece al margen del multicitado convenio y al calce del documento donde consta su ratificación no pertenecen al hoy accionante, sino a una persona totalmente distinta. También indicó el juzgador del proceso que con el desahogo de la prueba testimonial ofertada por el actor no se logra acreditar el cese verbal injustificado del accionante, ya que la declaración vertida por el señalado testigo no resulta suficiente para crear convicción de la veracidad de tal acontecimiento. Lo anterior es así, determinó la sala, pues dicha probanza se trata de un testimonio singular, el cual constituye solamente un indicio, y la única forma en que su atesto podría generar convicción sería mediante la adminiculación con otros medios de prueba, cuestión que en la especie no sucedió. Cabe precisar que el magistrado, a fin de sustentar y fundamentar tal aseveración, citó la tesis del rubro testigo singular, eficacia probatoria de. De igual manera explicó el juez de origen que la suscripción del convenio y su ratificación ante el juez administrativo municipal conforman documentos que por sí mismos restan eficacia demostrativa y el valor probatorio al atesto, indicado con antelación en virtud de que los aludidos instrumentos hacen patente que hubo un acuerdo manifiesto de voluntades que tuvo por objeto dar por terminada la relación laboral existente entre ambas partes, quedando la misma finiquitada totalmente, reiterando, dijo el magistrado, que estas constituyen documentales públicas y revisten pleno valor probatorio, aunado que fue el propio accionante quien las ofreció en la presente causa. Por ende, concluyó la sala que por el alcance de las pruebas rendidas y de las presunciones formadas adquirió una convicción del asunto distinta a la planteada por el actor, de ahí que consideró la CUO que no le asiste la razón al accionante, ya que conforme a lo expuesto con anterioridad, no es posible asumir que el justiciable fue engañado con la firma de un supuesto documento en blanco que sería utilizado para el trámite de su jubilación. Finalmente expuso la sala resolutora que ante la total inexistencia del acto impugnado resultaba procedente decretar el sobreseimiento en el proceso al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción sexta del artículo 261 en relación con el 262 fracción segunda del Código de la materia. Cabe precisar que aun y cuando la parte actora recurrente manifieste que la calidad del testimonio singular que determinó el magistrado en primera instancia no cuente con el soporte legal suficiente para tenerla por válida, en función de que refiere el recurrente, el titular de la sala realizó una valoración superficial, cierto es que la parte recurrente no cuestiona la decisión de la sala con respecto a que no se utilizó la firma del actor de manera indebida, tal y como lo manifestó en su escrito de ampliación de demanda, situación que en su caso, dijo el resolutor, debió acreditar mediante un incidente de falsedad de documentos o en su caso haber ofrecido una prueba pericial en grafoscopía, demostrando así que la firma autógrafa que aparece en el margen del multicitado convenio y el calce del documento donde consta su ratificación no pertenece al hoy accionante, sino a una persona totalmente distinta, y si esa consideración fundamental del magistrado no aparece discutida, permanece incólume para regir el sentido del fallo en ese aspecto. No pasa desapercibido para este tribunal en pleno que la parte recurrente en su segundo agravio hecho valer asevera en términos generales la sentencia que adolece de una indebida fundamentación y motivación. Tal disertación resulta ineficaz. En el caso de la lectura íntegra del fallo, se advierte la cita de los preceptos legales en los que la sala sustentó su conclusión y las razones por las que concluyó en los términos que lo hizo, las cuales quedaron reseñadas en este fallo y a las que nos remitimos en obvio de inútiles repeticiones. Por ende, adversamente a lo que arguye el inconforme, la resolución satisface la exigencia de fundamentación y motivación, ya que indicó el magistrado los razonamientos lógicos jurídicos que le permitieron determinar el sobreseimiento en el proceso. De ahí la ineficacia del argumento en estudio. De esta manera, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravios, lo procedente, a juicio de esta ponencia, es confirmar la sentencia dictada por la primera sala. Es cuanto, magistrado presidente. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de reclamación
radicado bajo el TOCA 307/19. Si están de acuerdo con el sentido impreso a dicha resolución, sírvanse así expresarlo. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Continuando con el desarrollo del orden del día y para el desahogo del punto 12º del mismo, se otorga ahora el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez para el desahogo de las ponencias correspondientes a la sala especializada de este Tribunal de Justicia Administrativa. Gracias, presidente. Buenos días, magistrada, magistrados, señor secretario. Este punto 22º del orden del día corresponde al recurso de reclamación radicado bajo el número 93/20, interpuesto por la autoridad demandada en contra de la sentencia emitida el 10 de diciembre de 2019 por la tercera sala dentro del proceso administrativo 1335, tercera sala, 19, tramitada bajo la modalidad de juicio en línea. Como antecedentes del asunto, me permitiré relatar que el 18 de julio de 2019, un ciudadano promovió proceso administrativo en contra de una boleta de infracción. El asunto fue turnado a la tercera sala, donde el 10 de diciembre de 2019 se decretó la nulidad de la boleta de referencia. Conforme con la determinación de la magistrada, la autoridad demandada promovió recurso de reclamación. El agravio que esgrime la parte recurrente, donde arguye que la boleta de infracción se encuentra debidamente fundada y motivada, es infundado. Atentos a lo siguiente: el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 137, fracción sexta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios del Estado de Guanajuato, determinan de manera imperativa que todo acto de autoridad debe encontrarse debidamente fundado y motivado. Por fundar, ha de entenderse la precisión de las normas de derecho positivo que dan sustento jurídico al acto administrativo, y por motivar, la narración pormenorizada de los hechos, estableciendo a detalle circunstancias de tiempo, modo y lugar. Aunado a ello, es necesario plasmar en el acto de autoridad la explicación lógica jurídica, donde se esclarezca por qué el acto en cuestión se ajusta a la hipótesis prevista por la norma. Del contenido de la boleta de infracción no se desprende que el conductor del vehículo haya desplegado conducta alguna que justificara su detención y el eventual requerimiento de papeles. Además de lo anterior, si bien se señalaron diversos preceptos legales en el acta de infracción, no obra apartado alguno donde se vierta razonamiento lógico jurídico que explique por qué los preceptos legales plasmados se adecuan a la conducta desplegada por el actor, situación que deriva en una indebida motivación. La fundamentación y motivación del acto administrativo consta de 3 momentos. 1, la precisión de los 2, los señalamientos de los elementos del tiempo. 1, precisión de los preceptos legales aplicables al caso concreto. 2, señalamientos de los elementos de tiempo, modo y lugar de los sucesos que se pretenden regular. Y 3, razonamiento donde se exponga por qué los preceptos legales se aplican al caso concreto. Dicho de otro modo, explicación donde se clarifique por qué los hechos se subsumen a la hipótesis de la ley. En este último elemento adquiere relevancia, ya que el ciudadano no es perito en derecho, ergo, se requiere que en el acto administrativo se le explique el proceder de la autoridad, y como lo sostuvo la sala en su sentencia, en la boleta de infracción no se expusieron las razones por las cuales los preceptos legales invocados se actualizaron, es decir, por qué los hechos relatados se subsumen en un fundamento invocado por la autoridad. A lo narrado es aplicable la jurisprudencia cuyo rubro es fundamentación y motivación. Hasta aquí la cita. De ahí que se coincida con la sala cuando concluyó que en el acto impugnado se actualizaba la hipótesis jurídica contenida en la fracción cuarta del artículo 302 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Por lo tanto, se propone a este pleno confirmar la sentencia dictada por la sala de origen. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la exposición
respecto a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 93/20. Si están ustedes de acuerdo con el efecto impreso a la misma, sírvanse así expresarlo. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos de los magistrados enlazados en esta sesión virtual. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 13º del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez. Procedo en esos términos, señor presidente. El punto 13º del orden del día es correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el número 106/20, interpuesto por el autorizado de la parte demandada dentro del proceso número 181, cuarta sala, 16. Los antecedentes del caso son los siguientes. El 28 de enero de 2016, un ciudadano presentó ante este tribunal una demanda en contra de la resolución emitida por la Subprocuraduría Regional B de la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato. El asunto fue turnado a la cuarta sala, donde el 20 de enero de 2020 se decretó la nulidad de la resolución impugnada. Inconforme con la determinación de la sala, la autoridad demandada interpuso recurso de reclamación. Los agravios, donde la autoridad señala que no es necesario dejar citatorio, que la ley ambiental y federal sostienen el mismo criterio y que no les es aplicable a la materia ambiental el Código Territorial, son inoperantes. Atentos a lo siguiente. En la resolución impugnada, el magistrado de la cuarta sala decretó la nulidad de la resolución impugnada, atendiendo a lo siguiente: que en todo procedimiento administrativo debe respetarse las formalidades esenciales del procedimiento, que el artículo 47 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato contempla que los actos administrativos se presumirán legales. Sin embargo, las autoridades administrativas deberán probar los hechos que los motiven cuando el interesado los niegue lisa y llanamente. Que el actor niegue lisa y llanamente que la autoridad haya respetado las formalidades esenciales del procedimiento al llevar a cabo la visita de inspección. Luego, entonces, ante la imposibilidad de la autoridad de acreditar el respeto a las formalidades del procedimiento, el acto deviene ilegal. No obstante lo anterior, en el recurso, la autoridad expone como agravios que en materia ambiental no es necesario que se deje citatorio, que la ley ambiental y federal guardan el mismo criterio y que no le es aplicable a la materia ambiental el Código Territorial de la entidad. Los agravios son inoperantes, pues si bien combaten la necesidad de que se deje citatorio tratándose de materia ambiental, no logran acreditar que se hayan respetado el resto de las formalidades que exige una orden de visita, por ejemplo, que se haya señalado el objeto de la misma o que los inspectores se hayan presentado como tales ante el visitado y que se hubieran, por ejemplo, identificado debidamente. De ahí la inoperancia del agravio. Por lo tanto, se propone a este pleno confirmar la sentencia dictada por la sala. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 106/20. Si están de acuerdo en el sentido de la misma, sírvanse así expresarlo. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto 14º del mismo, le pido al señor secretario general de acuerdo dé cuenta de los asuntos listados como generales.
Buenos días, magistrado. Gracias. Procedo en esos términos informando como primer asunto general que fueron promovidas 2 excitativas de justicia dentro de los autos que integran los procesos administrativos 530 y 1483 del 2019, suscritas por las autorizadas de las partes actoras. Derivado de lo anterior, las promociones fueron debidamente acordadas y se encuentran en vías de notificación a las partes. Ello así, en el sentido de solicitar a las salas correspondientes que rindan los informes sobre las materias de las mismas. Sin embargo, se precisa que en el caso del expediente relativo al proceso 530/19, ya se advierte en el sistema que la resolución ha sido notificada a las partes, por lo que en su momento se acordará lo conducente. En virtud de lo anterior, dependerá de la información procesal que se indique para estar en posibilidad de determinar lo legalmente conducente en términos de los artículos 315, 316 y 318 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Señores magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto relativo a este punto? No habiendo comentario, esta presidencia acordará lo conducente y posteriormente se dará cuenta al Pleno de ello. Continúe, señor secretario. Gracias, magistrado. Como segundo asunto general y último, informo también en seguimiento a diversa excitativa de justicia promovida dentro de los autos que integran el proceso administrativo 364 del 2019, suscrita por el autorizado de la parte actora, que el informe de la sala correspondiente fue rendido oportunamente y se acordó por parte de la presidencia declararse en materia de la excitativa de mérito, al advertirse que ya se emitió la sentencia respectiva y la misma fue debidamente notificada. Lo anterior en términos también de lo previsto por los artículos 315, 316 y 318 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Gracias, señor secretario. Magistrados, ¿tienen algún comentario sobre la determinación tomada por la presidencia en el sentido de declarar sin materia la excitativa de mérito en términos de lo dispuesto por los ordinales 315, 316 y 318 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato? No habiendo comentario alguno, se declara sin materia la excitativa de mérito. Continúe, señor secretario. Serían todos los asuntos generales, magistrado presidente. Gracias, señor secretario. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de pleno número 26 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 11:23. Gracias a todos por su asistencia y participación. Señora magistrada, señores magistrados y secretario general, que tengan todos ustedes un excelente día. Gracias, igualmente.